¿Cuál es la diferencia entre el amor propio y el narcisismo? ¿Existiría algún narcisismo saludable? ¿Existe el narcisismo encubierto? ¿Podría haber un narcisismo colectivo? En la actualidad existe una gran popularidad de este término y todo el mundo está ocupando esta palabra sin entender que tiene muchos significados. El día de hoy vamos a hablar un poco de esto. Vamos a entender que existen varias versiones de esta palabra y que existe un concepto desde el psicoanálisis, existe algún concepto desde la psiquiatría, existe algún concepto que viene desde la psicología en general y muchas otras vertientes que se están usando por ahí, y por eso el día de hoy vamos a hablar de todos estos conceptos. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres una apasionado de estos temas, te invito a que te suscribas al canal de una vez y le des like si es que te gusta. Bueno, la semana pasada hablamos de parejas narcisistas y de ahí se me ocurrió la idea de hablar de todos estos conceptos que hay del narcisismo y que se utilizan día con día hoy en la actualidad. Si después de escuchar todos estos conceptos les gustaría que profundice en alguno en particular, ponme en los comentarios y posiblemente podría hacer un video de ese concepto en el cual quieres que profundice, ¿vale? Para empezar vamos a entender que el concepto de narcisismo viene del mito griego de Narciso. Este mito ya lo hemos analizado en el canal, ya hemos hablado de él y es un mito bien importante donde se castiga a Narciso haciéndolo enamorarse de sí mismo por ser tan atractivo, y desde esa manera, al verse reflejado en un lago, se quiere besar a sí mismo y por lo tanto cae al mismo lago donde termina desuscribiéndose de la vida. Y este mito ha dado el origen a este término que se llama narcisismo para expresar cuando una persona tiene un exagerado amor propio, donde se da mucha importancia a sí misma, o un exceso de vanidad. Y de ahí vienen los siguientes conceptos. Concepto número 1 es el propuesto por el psicoanálisis. En 1914, Sigmund Freud escribe una de sus obras maestras, un libro apasionante, muy difícil y que a mí me gusta mucho, que se llama La Introducción al Narcisismo. Y es en donde él acuña este término y trae el término dentro del psicoanálisis y por lo tanto también dentro de la psicología, cambiando al mundo, porque le dio un lugar a este término y esto hizo que pues todo el mundo de la psicología posteriormente pudiera observarlo y ocuparlo, y por eso el día de hoy tú ocupas ese término. Pero bueno, desde la perspectiva psicoanalítica, el narcisismo se refiere a un estado de desarrollo en el que la libido o energía psíquica se dirige hacia el yo en lugar de objetos externos. Para Sigmund Freud, el narcisismo surge en una etapa del desarrollo infantil completamente natural, pero que puede convertirse en patológica en la vida adulta. Para Freud, el narcisismo patológico es una forma de regresión a una fase anterior del desarrollo en la que el individuo busca gratificación exclusivamente en sí mismo y no en las relaciones con los demás. Aquí quiero hacer mención a que Freud también profundiza mucho más en este término, dando origen a otros términos dentro del psicoanálisis, como podría ser el narcisismo primario y el narcisismo secundario. El narcisismo primario es cuando el infante, o el momento en el que es muy temprano en la vida de un individuo, cuando es niño, y donde ahí todo gira alrededor de sí mismo. Toda la energía de los padres está puesta en el desarrollo del individuo, dándole cierta gratificación, y es precursor al momento en donde se va generando el yo y la personalidad. Inclusive ahí Freud hablaba de His Majesty the Baby, ya que era el centro del universo para sus propios padres, y entonces pues, es una etapa donde hay cierto narcisismo por ahí, completamente natural y completamente siendo parte del desarrollo. Esto no es patológico. El problema se da cuando esto se da en la vida adulta y sigue buscando ser ese His Majesty the Baby cuando ya no es un baby y tampoco es su majestad. Pero bueno, también existe el narcisismo secundario, que también es parte del desarrollo normal del sujeto y que ya es más adelante, y que esto es cuando ya hay un yo pues hecho y derecho, ya está conformado el yo, y ahí vamos a entender que ahí el yo es el reservorio de las pulsiones, por lo que a partir de ese momento se puede manejar la energía libidinal, y de repente esa energía libidinal se coloca en un objeto externo y un objeto interno. En otro momento lo vayamos a profundizar, pero por lo pronto no lo quiero alargar tanto. Vamos al siguiente concepto. Punto número 2. Narcisismo patológico. Y aquí hay dos vertientes nuevamente, que uno es dentro del psicoanálisis y otro es fuera del psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis, el narcisismo patológico es otro momento donde Freud profundiza con este término, llevándolo a funciones de la mente que no son tan normales, que son un poco más psicopatológicas,
como podría ser cómo funciona el narcisismo dentro de una depresión, cómo funciona el narcisismo dentro de la esquizofrenia o dentro de la paranoia, donde son momentos donde el narcisismo tiene mucho que ver. En la depresión o melancolía, como se decía en esos días, hay un proceso muy narcisista detrás de la depresión. Y así como dentro del funcionamiento de la paranoia o la esquizofrenia, vamos a entender que hay un proceso también muy narcisista que Freud nos fue explicando a detalle para entender con mayor profundidad estas patologías. Y bueno, dentro del mundo de la psicología vamos a entender que el narcisismo patológico se refiere donde las personas se dan una importancia muy fuerte a sí mismo dentro de la sociedad y donde devalúan mucho a los demás, dándose esa importancia y llegan a hacer más cosas. Pero ahorita vamos a adentrarnos más en ese narcisismo que nos dice la psicología en el siguiente concepto. Concepto número 3, que es el narcisismo en la psicología. Vamos a entender que dentro de la psicología el narcisismo se refiere a un patrón de comportamiento que está caracterizado por un sentido excesivo de importancia hacia sí mismo, una necesidad constante de admiración y una total falta de empatía hacia los demás. Y la psicología considera que esto es un trastorno de la personalidad cuando estos rasgos son inflexibles, persistentes y causan problemas tanto en la vida social como laboral o escolar del sujeto. Punto número 4, narcisismo encubierto. Y este es uno de los que más miedo les pueden dar o más miedo les dan, ya que es una persona que tiene todos estos rasgos clásicos del narcisismo, pero como lo dice su nombre, los encubre con una fachada de falsa modestia, con una falsa fachada de menosprecio hacia sí mismo, con una humildad por ahí, pero que realmente termina siendo falsa. Pero a diferencia del narcisista clásico, que es súper dominante o súper arrogante, él lo encubre un poquito con todos estos puntos y hasta parece una persona tímida. Pero detrás de esa timidez podemos entender que puede tener un buen de rasgos súper narcisistas, como esa gran necesidad de atención, esa gran necesidad de validación, como esa búsqueda de atención y de validación constante y una manipulación hacia los demás, pero de una manera más sutil. Y por supuesto con el tiempo esto se va a ir desencubriendo hasta que se muestra como tal, como un narcisista, y puede causar daño a quienes les rodean desde esta misma perspectiva. Y vamos a entender que este concepto es más desde la psicología que desde el psicoanálisis. Y vamos a entender que ya son conceptos que son más psicopatológicos y no parte de un funcionamiento normal de un individuo. Punto número 5, la psiquiatría. Y es que la psiquiatría tiene todo un manual que se llama el DSM-5, donde describe los trastornos de personalidad. Y ahí podemos entender que existe el trastorno de personalidad narcisista, que cuando te diagnostican con ese trastorno no hay vuelta atrás. Vas a ser un narcisista para toda la vida, según los criterios del mismo manual, que es el DSM-5, como ya les dije. Y aquí, pues evidentemente se tiene que cumplir una cierta cantidad de rasgos, ¿no? De características que van precisamente con ese darle una gran importancia hacia uno mismo, una grandiosidad exagerada, una necesidad constante de admiración y una total falta de empatía hacia los demás. Y esto se tiene que ir cumpliendo con ciertos criterios de tiempo o algunos criterios psiquiátricos que están dentro del mismo manual. Realmente este es el concepto que menos me gusta a mí, porque entendemos que desde el psicoanálisis el narcisismo va a ser muy importante para la concepción de la propia personalidad, y el entender que aquí lo psicopatologizan y te etiquetan con un trastorno es la postura que menos me gusta, pero existe y es de los conceptos más dominantes, sobre todo dentro de otras corrientes psicológicas. Punto número 6, narcisismo saludable. Y es que también hay una nueva tendencia, una tendencia que viene en los últimos años dentro del mundo de la psicología, donde se busca que el sujeto tenga una gran autoestima, se busca un gran amor propio, se busca que pueda poner límites a los demás, y para eso es necesario cierto monto de narcisismo, cierto monto de empatía hacia uno mismo, y eso también es parte de un narcisismo saludable, ya que estás ocupando parte de tu propia energía para darte un lugar y un espacio frente a los demás. Normalmente las personas que no se dan ese espacio a los demás, que pues se ponen en situaciones de riesgo, de peligro, se dice que no tienen una gran autoestima o no tienen un gran amor propio, y que quiere decir que no tienen este narcisismo saludable desarrollado. Y es por eso que surge todas estas corrientes que vienen también un poquito desde el coaching o desde estos otros discursos, donde pues se busca que el sujeto pueda tener esa energía, esa fuerza
para poner un límite hacia los demás, a quienes tratan de aprovecharse de ellos mismos o a quienes de alguna u otra manera pues sí están produciendo un maltrato hacia estas personas. Y por lo tanto ahí se produce este concepto de narcisismo saludable y donde tiene mucho que ver con el amor propio. Punto número 7, narcisismo colectivo. Y sí, este es un concepto que yo tampoco había escuchado antes, ¿no? Y creo que algunos de ustedes tampoco. Y en primer momento me causó cierto conflicto porque el narcisismo siempre ha sido individual, tiene que ver con uno mismo hacia uno mismo. Pero en discusiones y en artículos de psicología social y sociología se ha utilizado este término y me parece brillante. De hecho, me gustaría hacerles un video específico sobre el narcisismo colectivo, ya que en la actualidad me parece muy relevante este concepto. Y es que es un grupo de personas o un grupo social que piensa que ese grupo social que comparte ciertas características va a ser superior a otro. Como pues cierta facción del veganismo que se siente superior a otro, o como los seguidores de Temach que se sienten superiores a todo el mundo. Esto puede dar origen a un entendimiento diferente a ciertos movimientos históricos, como podría ser el del señor del bigote chistoso de Alemania en 1940 o por ahí, o el fascismo, en otro tipo de fenómenos como el nacionalismo extremo, una ideología religiosa o más bien un fanatismo religioso, o como algunos defensores de animales, que yo defiendo mucho los animales, pero que sienten que su forma de vivir la vida los hace superior a los demás. Y bueno, esto en momentos actuales, pero con anterioridad también se podía escuchar esto, o movimientos políticos, porque en los movimientos políticos ya sabemos que siempre es lo mismo y hay siempre alguien que es superior a los demás. Y bueno, esto también funciona en el fútbol. Y pues todos sabemos que no tenemos que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque al final del día siempre terminarán en discusiones, ya que cada uno de estos grupos sociales se va a sentir superior al otro. Y de ahí se escucha este concepto como el narcisismo colectivo, que me pareció de lo más interesante. Y quiero aclararles, a mí no me gusta mucho el fútbol. Pero bueno, si llegaron hasta acá, quiero que me digas qué conceptos del narcisismo son los que utilizan y cuáles les gustaría que profundizara más en algún otro video. Me parece muy importante escucharlos como para entender en dónde se están colocando para ocupar este término. Pero bueno, ya saben, déjenme un like, compártanlo, todas esas cosas que se dicen acá en el YouTube, y recuerden que quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos. Hasta la siguiente semana.